noches, ¿cómo estás? Pues aquí me estoy quedando sin voz. ¿Qué será de España? Pues sí que empezamos bien. Buenas noches, Sandra. Oye, arrancas a tope. ¿has visto cómo ya está nevando? Sí. Ahora parece que sí, ya estamos en Navidad. Bueno, si es que para mí siempre es Navidad, ¿no ves que tengo al Grinch al lado? No cambia mucho la historia. ¿Qué? Te has quedado pasmado. Sí. ¿Qué Grinch? Madre mía, si tengo que empezar a contarte, déjalo. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos y lo hacemos con la imagen de las últimas horas, que es la del funeral por las víctimas de la Dana, que se ha celebrado esta tarde en la Catedral de Valencia, organizado por el Arzobispado. A este funeral han asistido los reyes, que han sido ovacionados a su entrada, pero la ceremonia no ha estado exenta de polémica. Se ha desarrollado en medio de unas enormes medidas de seguridad y ha estado precedida por una protesta que una hora antes del acto ha congregado a decenas de valencianos exigiendo explicaciones y justicia para las víctimas. Al funeral han acudido unos 400 familiares de los fallecidos que a la entrada de la catedral expresaban así su malestar. ¿Qué funeral es donde no están los familiares de las víctimas? O sea, he tenido que estar mendigando la invitación. Es muy triste. Yo he decidido que no voy a entrar. Considero que es adorarles la píldora a los asesinos de mi padre, porque a mi padre lo han asesinado. Me he salido de la catedral. He visto a políticos que considero que no nos representan y no quería estar en el mismo espacio que ellos. Hay derecho a esto, por favor. Ustedes se piensan que yo me puedo sentar ahí. Las quejas más repetidas por los familiares es la presencia y el protagonismo de los políticos. Por parte del Partido Popular, además del presidente valenciano Carlos Mazón, han estado presentes Alberto Núñez Feijóo y varones autonómicos como Fernando López Miras, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno. Y por parte del PSOE se han desplazado hasta Valencia la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra de Ciencia y líder del Partido Socialista Valenciano Diana Morán y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Pero entre tanto político destacaba la ausencia del presidente Sánchez en esta misa homenaje. Desde la Moncloa se ha asegurado que el Ejecutivo está preparando un acto civil de Estado al que sí va a asistir y que se organizará más adelante, contando con las autoridades de las comunidades afectadas. Este acto en recuerdo de las víctimas llega en un momento en el que la figura del presidente de la Generalitat sigue muy cuestionada. Hoy Carlos Mazón ha seguido defendiéndose de su nefasta gestión con un nuevo y sorprendente argumento. Yo creo que ya hemos dado suficientes explicaciones, ¿no? Ya he recordado que los presidentes autonómicos no formamos parte del CECOPI, por tanto es imposible llegar tarde a un órgano al que no se pertenece, es imposible llegar tarde a un órgano que no se convoca ni se preside, y que las alertas y los avisos se produjeron por decenas, y que la información que se trasladó era la información que nos llegaba de los órganos del gobierno. Aunque sí habría llegado antes al CECOPI, porque su comida habrían sido 4 mosquitos y no carta, café, copa, puro, allí venga. Carlos Mazón también ha querido contestar a las palabras de su compañero de partido y presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompón, que en el Salvados de ayer valoraba así la decisión de Mazón en la tarde de la catástrofe. Claro que pienso que fue un error que el señor Mazón se fuese de comida. Estoy convencidísimo que el señor Mazón también piensa, el presidente Mazón, que fue un error irse de comida a día de hoy. Pero quiero pensar, y así lo pienso porque lo conozco y lo he visto sufrir a mi lado, que ese mismo día que tomó esa decisión, la tomó porque pensaba que no iba a suceder lo que sucedió. Y así ha respondido Mazón a las críticas de su compañero de partido. Cualquiera que al final del día hubiera sabido lo que hubiera pasado, pues cualquiera, imagino, que habría cambiado su visión del día. El presidente de la Diputación lo ha dicho varias veces. Ese día fue como fue. A toro pasado, habiendo visto todo lo que habría ocurrido, pues seguramente el día habría sido distinto para todos. Estos intentos por defenderse, la situación de Carlos Mazón, como decíamos, al frente de la Generalitat sigue siendo muy crítica. Según una encuesta publicada por El País y la cadena SER, 9 de cada 10 valencianos consideran a su presidente el más ineficaz durante la gestión de la Dana. A la valoración del presidente por la gestión de la Dana contribuyen también informaciones llamativas, como la que hemos conocido, que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha adjudicado un contrato por valor de 18 millones de euros al empresario Miguel Sanfélix, al que la Fiscalía Anticorrupción pide, atención, 16 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. No es el único miembro de la Generalitat que hoy se ha visto envuelto en la polémica. El vicepresidente para la recuperación, Francisco José Gampampols. ¿Qué pasa? Momento.
Hemos conocido el sueldo que cobrará Gan Pampols como vicepresidente de la Generalitat. Serán 84.000 euros, 4.000 más que el presidente Mazón. La Generalitat ha revelado el salario del militar retirado después de que esta mañana se formara un gran revuelo al publicarse en el portal de transparencia que Gan Pampols declaró el año pasado unos rendimientos de trabajo por valor de 136.000 euros, lo que ha desatado las especulaciones sobre cómo iba a ser de alto su salario. Vamos con más temas porque Carles Puigdemont exige al gobierno que se someta a una cuestión de confianza. Mientras en paralelo Junts registraba en el Congreso una proposición no de ley, el expresidente hacía una declaración pública esta mañana en la que afirmaba que los compromisos alcanzados al principio de la legislatura no se han cumplido y que por lo tanto Sánchez pues no es de fiar. El gobierno descartan por completo que se vaya a producir esta cuestión de confianza, ya que de hecho tendría que ser el propio Sánchez el que la propusiera en el Congreso. Preguntado por este asunto, estará la respuesta del ministro Ángel Víctor Torres. Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura, y por tanto, si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles. Estamos ya en las novedades del caso Ábalos. Finalmente, el exministro sí va a declarar este jueves de forma voluntaria después de que su defensa pidiera que se retrasara su interrogatorio y de que el juez lo rechazara. Desde el Gobierno siguen negando las acusaciones de Aldama sobre los presuntos amaños de obras públicas que, según el testimonio del empresario, se produjeron durante la época en la que Ábalos era ministro. Este fin de semana, el ministro Escarpuente aseguraba que tan solo una de las obras referidas por Aldama correspondía al periodo de Ábalos y que ni siquiera presentaba irregularidades. Y seguimos hablando del caso Ábalos porque parece que las explicaciones del Gobierno sobre los supuestos amaños denunciados por Aldama pues no han convencido al Partido Popular. Esta era la exigencia que hacía el vicesecretario popular, Elías Bendodo. No estamos hablando de los contratos iniciales, estamos hablando de los modificados de los contratos, que sí son los que firmó Ábalos. Vosotros, adiós. Abrimos página internacional. Javier Milei cumple un año al frente del gobierno argentino. Mañana, 10 de diciembre, se va a cumplir el primer aniversario de la investidura del presidente de Argentina. 12 meses marcados por el enfrentamiento de Milei con gobiernos como el español, con el que mantiene, como sabéis, una constante disputa, pero también respaldado por otros políticos ultras como Donald Trump o Santiago Abascal. Sin embargo, pese a que la popularidad de Milei continúa en ascenso, lo cierto es que sus políticas económicas están dejando a muchos argentinos fuera de juego. La conocida motosierra del presidente argentino ha recortado 38.000 empleos públicos, mientras que el sector privado ha perdido más de 130.000 puestos de trabajo. Además, el 50% de los argentinos continúa en riesgo de pobreza, una cifra que ha subido 10 puntos desde que gobierna la ultraderecha. Rodríguez asegura que la empresa estatal de vivienda será una realidad inminente. Lo cierto es que todavía se sabe muy poco de este anuncio estrella que lanzó Sánchez en el Congreso de los Socialistas. Una medida con la que se intentan revertir las pobres cifras en vivienda protegida de España. Solo un ejemplo, desde 2015 la media de viviendas protegidas que se construyen al año ronda las 8.000. Y eso a pesar de que Sánchez, desde que llegó al gobierno, no ha dejado de hacer promesas como estas. Vamos a convertir a la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. 50.000 viviendas para los jóvenes. La promoción de otras 43.000 nuevas viviendas. En total, repito, van a ser 113.000 viviendas más. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda. Sigue sin dar explicaciones de por qué no hubo representación española en la reinauguración de Notre Dame. Al acto, al que fueron decenas de dirigentes políticos internacionales, como el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el príncipe Guillermo de Gales o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no acudieron ni los reyes ni el ministro de Cultura Ernest Urtasun, que habían sido invitados por el Elíseo. Preguntado por su ausencia, hoy Urtasun no ha querido dar explicaciones. Popular ha criticado duramente la ausencia del gobierno en este acto. Su líder Alberto Núñez Feijóo desde Twitter lo ha considerado una vergüenza, un mensaje muy similar al que ha publicado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Ejecutivo de aislar a nuestro país solo por no querer reconocer las raíces cristianas de Europa. Esta es la imagen que ofrecían hoy los puertos pesqueros del Mediterráneo, con los barcos de pesca de arrastre amarrados en lugar de estar faenando en alta mar. Y así estaba la sede de la Comisión Europea en Madrid. Los pescadores de Andalucía, Murcia, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña se han concentrado a las puertas en protesta por los recortes para la pesca de arrastre que se negocian hoy y mañana en Bruselas.
La nueva normativa pretende reducirlas significativamente. Europa propone que los pescadores reduzcan sus jornadas un 70%, lo que supone pasar de poder trabajar de los 130 días actuales a unos 27 al año. En realidad, esta sería la segunda restricción a la pesca de arrastre que pueden sufrir los pescadores mediterráneos. Recordemos que Bruselas puso en marcha en el año 2019 el plan de gestión de las poblaciones de peces para intentar que no se ponga en peligro la continuidad de los caladeros. Ese plan ya les redujo las jornadas de faena un 40%, pero el nuevo recorte es que podría poner en peligro a todo el sector. El propio ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha tachado la cuota propuesta por Bruselas de inaceptable, asegurando que intentará bloquearla junto a Francia e Italia. Como decimos, los pescadores ven en esta propuesta de reducción, que también pone límites, por ejemplo, a la captura de la gamba roja, su sentencia de muerte. Un sector que ahora mismo en España ocupa a 556 barcos, con 3.000 empleos directos y 17.000 indirectos. Así protestaban esta mañana. 27 días es una prohibición a la pesca, no tiene otro nombre, a la pesca de arrastre, y además injustificado. Luego a los países de la otra ribera del Mediterráneo ni se le implantan ningún tipo de medidas, ni tienen restricciones, ni tienen planes de gestión, ni tienen nada. Tenemos que pensar que somos sector primario, y el sector primario es la primera ficha que mueve todo el dominó. Si cae el sector primario, es una cadena y caen los demás.